Mi nombre es Juan. Toda mi vida he sido un deportista profesional, representando a España en varios Juegos Olímpicos. En el 2008 ya me retiré de la competición y mis dos hijos mayores siguieron mis pasos. El pasado 5 de mayo era un día normal de entrenamiento. Me encontraba con nuestro hijo Juan, de 22 años, en nuestro centro de trabajo en Madrid. Estábamos viviendo un momento deportivo muy dulce, batiendo récords personales en competiciones internacionales y preparándonos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Al terminar el entrenamiento con uno de nuestros caballos, Juan se empezó a encontrar mal. Un fuertísimo dolor de cabeza le hizo bajarse de su caballo, sentarse en el suelo y en pocos segundos perdió totalmente el conocimiento. Es duro recordar aquellos momentos. En un momento pasé de la satisfacción de un buen entrenamiento a la imagen de mi hijo tirado en el suelo, convulsionando y sin apenas poder respirar. Un helicóptero se llevó a Juan a un hospital de Madrid, donde a nuestra llegada nos confirmaron la gravedad de la situación que a mi mujer y yo habíamos intuido. Juan había sufrido un derrame cerebral masivo. Su cerebro estaba totalmente inundado de sangre y lo único que podían hacer por él era tratar de mantenerlo con vida. En ese momento se te pasa todo por la cabeza. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Juan es un deportista sano, fuerte, joven. Nunca había dado señales de enfermedad o anomalías. Muy difícil de entender. Entonces recordé sus palabras de solo unos días antes. Durante la cena estábamos comentando el caso de algún conocido que había fallecido repentinamente. Y Juan nos interrumpió para preguntarnos a María y a mí y nos dijo: padres, si a mí me pasara una cosa así, ¿sois conscientes que me habéis hecho una persona la más feliz del mundo? En ese momento, la única respuesta nuestra fue: hijo, no digas tonterías. Pero Juan insistió: miradme a los ojos, porque quiero que sepáis que gracias a vosotros yo soy el más feliz. Podéis imaginar cómo resonaban estas palabras en nuestra cabeza mientras esperábamos noticias de la evolución, sentados en la sala de espera de una UCI. Fue una verdadera tortura que nos llevaba a pensar: Juan lo intuía, de alguna forma se estaba despidiendo. Los 2 primeros días en el hospital fueron una locura. Juan es una persona que siempre se ha hecho querer. Su alegría, positividad y sus famosos abrazos de oso le han llevado a ganarse el corazón de todos los que le rodean. Esto, unido a su influencia mediática, hicieron que su situación se conociera en medio mundo. Prensa de diversos países hicieron eco de lo ocurrido. Nadie podía creerlo. Los mismos titulares que una semana antes celebraban sus últimos éxitos comunicaban que en ese momento de vida pendía de un hilo. Los teléfonos no paraban de sonar, se ofreciendo ayuda a especialistas, segundas opiniones, traslados en avión a Estados Unidos, lo que hiciera falta para salvar a nuestro hijo, que después de someterse a una primera operación sin éxito, había sido desahuciado. Y entonces ocurrió el milagro. El Espíritu Santo hizo que una de esas miles de llamadas nos llamara la atención y nos llevara a tomar una decisión, la más acertada, sin lugar a dudas, de nuestra vida. Teníamos que llevarnos a Juan de ese hospital y trasladarle a la Fundación Jiménez Díaz, donde nos dijeron que el equipo del doctor Claudio Rodríguez lo quería intentar. La decisión era muy difícil. El traslado le podía costar la vida, la poca vida que ya le quedaba. Pero a la vez nos llegó un mensaje que cambió nuestras vidas, un mensaje de Dios, dado en esta parroquia y a través de las palabras de conocimiento, y que desde que lo escuchamos María y yo, supimos que era para nosotros. Y lo que fue una decisión difícil se convirtió entonces en la decisión más clara, la más fácil. Mi nombre es María. El 5 de mayo de 2020 solo tuve que ver los ojos de mi hijo Juan casi sin vida y su cuerpo en el suelo para saber que las cosas estaban muy mal. Tan mal que al despegar el helicóptero, sabiendo que nosotros llegaríamos probablemente demasiado tarde, llamé a una amiga para que avisara al capellán del hospital y que éste le recibiera nada más aterrizar para darle la unción de los enfermos. Era martes y ese domingo habíamos faltado a misa. Me sentía tan culpable. Al llegar al hospital teníamos que esperar. Yo solo quería estar ante el sagrario. No sé quién me condujo hasta allí. Al entrar en la capilla me encontré ante un cuadro enorme de Jesús de la Misericordia. Caí literalmente al suelo de rodillas. Solo podía decir: Jesús, en ti confío.
confío, salva a Juan, por favor. Yo vengo de una familia católica, de tradiciones y oración, pero en cuanto me casé con 23 años, me volví mayor y, como se suele decir, moderna. La Iglesia dejó de interesarme, me parecía muy carca, y empecé a buscar respuestas en otros campos, toda una colección de pseudo-espiritualidades que se venden muy bien a un alma que se empieza a alejar de la verdad. Hace unos 3 años comenzó el largo y lento camino de mi conversión. En este camino ha habido altos y bajos que en algún momento se han hecho agotadores. En uno de esos momentos oscuros yo le pedí al Señor: Dios mío, yo sé que estás conmigo en este caminar, pero necesito una señal, necesito saber que voy por buen camino. Por favor, háblame, pero háblame clarito, que estoy sorda de espíritu. No te ofendas, pero es que necesito oírte con mis oídos materiales. Pero no recibía respuesta en ese momento, claro. Cuento todo esto porque hoy puedo decir que Dios ha escuchado mis súplicas, mis peticiones, y me ha hablado bien claro en el momento en el que más lo he necesitado de toda mi vida. Y para que no tenga dudas, además me ha permitido tenerlo grabado en el móvil, para que no me olvide nunca de todo ello. Este audio, con vuestras palabras de conocimiento, lo ha cambiado todo. Lo hemos escuchado más de 1000 veces. En cada momento de duda, de dolor, de preocupación, ha sido un bálsamo para nosotros. La mañana del 6 de mayo intervinieron a Juan mediante una arteriografía. Pudieron confirmar que su derrame había sido causado por una malformación arteriovenosa que había reventado. El sangrado era masivo y con un muy mal pronóstico. La peor noticia, sin embargo, fue que no habían podido sellar el derrame. La lesión estaba en una zona muy profunda a la que no se podía acceder de una forma segura sin causar daños irreparables. El día 7 por la mañana su doctor intensivista nos contó la cruda realidad. No se podía ya hacer nada más por Juan. Lo habían desahuciado. Esa fue la hora más negra de nuestra vida. Caes en un abismo profundo y negro de dolor. Me agarré al brazo de mi hijo. Era un sinsentido. Estaba tan guapo, tan lleno de vida y, sin embargo, estaba a punto de morir. Nunca he llorado más en mi vida. Solo lloraba y rezaba en alto. Dios te salve, Reina y Madre. A ti llamamos en este valle de lágrimas. Volvimos a casa ya de noche. Mi marido no paraba de recibir llamadas, pero yo no escuchaba sus conversaciones, solo quería rezar mi rosario. Pero una llamada hizo saltar nuestros corazones. Era una persona conocida, Estela. Ella conocía a un doctor que practicaba una técnica pionera en nuestro país, el doctor Claudio Rodríguez, jefe de la unidad de neuroradiología intervencionista. Había visto las imágenes de Juan y le había dicho que él podía curarle. Para ello teníamos que trasladarle a la fundación, donde ya le estaban esperando para operarle ese mismo sábado, día 9 de mayo. El traslado suponía un riesgo tremendo, pero en 5 minutos decidíamos que iríamos adelante. Después de una noche de locos, con un médico que no quería autorizar el traslado y que no ayudó en nada, con un enfermero que ahora, entiendo, movido por el Espíritu Santo, nos llamó de forma anónima desde el hospital, finalmente teníamos todo listo para el traslado. Sin embargo, faltaba lo más importante. El estado de Juan era crítico. Sus constantes vitales desaconsejaban ningún movimiento. Tenía un drenaje puesto en la parte frontal de la cabeza que tendía a obstruirse, causando unas presiones intracraneales altísimas. Había que esperar. Nos sentamos en la sala de espera, mi marido Juan, mi cuñada Natalia y yo. Y en ese momento Natalia me dice que ha recibido un mensaje muy raro de una parroquia donde oran por los enfermos. Resulta que Ana, una amiga de Juan hijo, se había conectado a la oración de misericordia de Santo Domingo la noche anterior, jueves 7 de mayo, para pedir por la curación de Juan. Y atónita había escuchado la siguiente palabra de conocimiento: hay una persona con un problema grave en la parte frontal de la cabeza. El Señor quiere curarle. Yo nunca había oído hablar ni de esta parroquia, ni de estas adoraciones, ni de las palabras de conocimiento, nada. Pero en el momento en que recibí y escuché vuestro mensaje, literalmente pegué un bote en la silla del hospital. El gozo que sentí en mi corazón no se puede explicar. Ya está. Le dije a mi cuñada, que no entendía nada: Natalia, ya está, este es el mensaje. Yo lloraba de alegría y mi cuñada seguía sin entender nada. Juan estaba en el cuarto de al lado entre la vida y la muerte y yo no paraba de llorar de emoción y de alegría. A partir de ese momento todo empezó a sucederse milagrosamente. Los médicos nos reunieron para comunicarnos que sorprendentemente las constantes vitales de Juan se habían estabilizado y que de hacer el traslado ese era el momento. Qué casualidad, ¿verdad? En cuestión de minutos Juan estaba saliendo de la UCI entre aplausos de familiares de otros pacientes
que habían seguido nuestro periplo y sentían, al igual que nosotros, que a Juan le habían regalado una segunda oportunidad y que se iba a buscarla. El día 9 de mayo, el doctor Claudio Rodríguez y todo su equipo se comportaron como auténticos ángeles. Iban a curar a nuestro hijo y así lo hicieron. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. No habíamos podido celebrar el éxito de la operación cuando desde la UBI nos avisaron de que una neumonía gravísima volvía a poner en peligro su vida. Juan se debatía una vez más con la muerte. Además, a pesar de que el derrame había sido sellado, los médicos nos recordaban que, aunque viviera, las secuelas iban a ser probablemente muy extensas. Y entonces comenzaron las dudas. ¿Y cómo va a quedar Juan? Todo nos hacía pensar que cuando menos sería muy difícil que Juan continuara con su carrera deportiva. Cuando finalmente Juan despierta después de 21 días, se confirman nuestras dudas. Solo responde con gestos faciales y el resto de su cuerpo no hay respuesta. En mi mente y mi corazón solo escuchaba la palabra de conocimiento. El Señor le quiere curar, el Señor le quiere curar. Y entonces comprendí que el Señor no cura a medias y que si iba a curarle, lo iba a hacer en su totalidad, que debía confiar en Él. Buenas tardes. Me llamo Juan Matute Guimón. Tengo 22 años y soy el protagonista de esta preciosa historia de curación. Como podéis ver, he recuperado todas mis facultades físicas e intelectuales. Bueno, sigo peleándome con las listas de palabras que mi madre me hace memorizar, pero a cambio he recibido la enorme bendición de estar más cerca de Dios tanto por mi parte como de mi familia. Hoy más que nunca, para mí cobran sentido las palabras que muchas veces nos dicen nuestros mayores. No te vayas a dormir enfadado con tu padre, tu hermano o un ser querido, porque no sabes si mañana tendrás la oportunidad de abrazarlo. ¿Quién me iba a decir a mí o a mi familia que aquella mañana de entrenamiento ya no volvería a casa a recoger mis cosas, a decirles lo que los quiero, a despedirme de ellos? Me impresiona escuchar a mis padres contar cómo aquella primera noche del 5 de mayo me buscaban en mi cuarto, en mi cama, entre mi ropa y ya no estaba. Yo he sido un afortunado de la vida. He disfrutado de una infancia, una adolescencia y juventud totalmente privilegiadas. He vivido con intensidad y he tenido experiencias que no son comunes en chicos de mi edad. Y a pesar de que mi accidente cerebral no haya sido un plato de buen gusto, lo cierto es que desde el primer día que desperté del coma lo acepté, lo interioricé como una parte más de mi vida. Hoy pienso que cuando Dios permite este tipo de vivencias, también nos manda la fortaleza para vivirlas. De mi paso por el hospital tengo muy buenos recuerdos. ¿Increíble? Pues sí. Ni dolor, ni sufrimiento, ni miedos. El personal sanitario se ocupaba a diario de hacerme sentir parte de una gran familia. Teníamos un proyecto en común, salir adelante, y lo hicimos todos juntos, hora a hora, minuto a minuto. No tengo suficientes palabras para agradecerles el cariño y el esfuerzo con el que me cuidaron. Fue muy importante el papel de don José Ignacio, capellán de la Fundación Jiménez Díaz, que no faltó ni un solo día a visitarme para darme la bendición y en 3 ocasiones la unción de los enfermos. Recuerdo con especial emoción el día en que el padre Nacho me trajo al Santísimo en la custodia hasta la UBI. Yo no podía parar de llorar. Sentía en mi corazón: el Señor me ha curado. Hoy, si no fuera por la pandemia que nos azota, podría decir que mi vida ha vuelto a la total normalidad. He recuperado los 22 kilos que perdí y el total control de mi cuerpo. He regresado a mi actividad deportiva y he cumplido mi objetivo de participar el mes pasado en el Campeonato de España, para poder seguir optando a una plaza en nuestro equipo olímpico para Tokio el año próximo. Sin embargo, hay algo que llena mucho más mi corazón que el hecho de mi regreso a la competición, y es el sentimiento de agradecimiento que tengo hacia todas las personas, miles de personas, que me han acompañado estos meses con sus oraciones, de múltiples países y distintas fes, familiares, amigos, compañeros, conventos enteros, misas, ofrendas, personas conocidas, personas desconocidas que se han sentido tocadas por mi caso y se han volcado sin descanso a pedir en sus oraciones por el joven jinete del derrame. A todos ellos les quiero dedicar mi mayor triunfo y mi mejor medalla,
que es este testimonio y misericordia de Dios de vida y esperanza.